Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al programa del día de hoy, al episodio número 16. Así es, como usted lo escuchó, este es el episodio número 16, es decir que hay 15 episodios antes de este que estamos viendo hoy. Hoy estamos a 17, ¿verdad? Y como todos los martes y todos los jueves, estamos comenzando a las 19 horas en puntos, porque a mí me gusta comenzar puntual. Así es que hoy tenemos un episodio muy interesante. Este es un tema, una de las perfecciones de Dios que a mí me apasiona mucho, que es su eternidad. Pueden leer acá abajito, ¿cierto? La eternidad de Dios. Y como siempre, voy a ver si me escucho bien. Sí, nos escuchamos bien. La eternidad es algo complejo en el sentido de que no hay una opinión unificada entre todos los teólogos. Yo por el momento sigo eh, sosteniendo que Dios es atemporal, a pesar de que interviene directamente en la historia, ¿cierto? Y que se encarnó en Jesucristo. Vemos que la naturaleza humana de Cristo, de Jesús, es temporal indudablemente. La esencia de Dios es atemporal. Y como les decía, a pesar de que interviene directamente en la historia, entonces podemos decir que Dios tiene cierto grado de temporalidad dentro de su ser. Pero esto lo podemos estudiar. Ustedes, como siempre les digo, la idea es que ustedes, yo les presento las posturas, yo les presento esta teología sistemática y ustedes tienen que profundizar en los estudios, en su investigación, y a través de esa profundización ustedes pueden llegar finalmente a su propia interpretación de la escritura o lo que ustedes creen que sea correcto. Yo lo que les presento es lo que yo creo que es correcto, y cuando llegue el caso que tengamos que presentar más de una escuela teológica o más de una interpretación de algún pasaje en particular, se los voy a presentar y les voy a decir qué es lo que yo creo, porque creo que la objetividad es importante y quiero mantenerme bíblico. Yo la verdad es que no tomo ninguna escuela teológica, sino que podríamos decir que soy una especie de Frankenstein teológico, ¿verdad? Creo en la postura ecléctica en muchas de las cosas. Creo que todas las posturas tienen algo de razón, pero también tienen algo de error. Entonces, creo que debemos ser nosotros muy objetivos, bíblicos y guiados por el Espíritu Santo para poder lograr obtener, ¿cierto? La riqueza de la Escritura. Entonces, hoy vamos a hablar de la eternidad. Como le digo, es un tema muy interesante, y como siempre vamos a usar nuestro software bíblico Logos, y nuestro texto base es el sumario teológico Lexam, y también ocupamos distintas herramientas que contiene el software bíblico Logos. Si usted quiere saber más de Logos, puede visitar su página o contáctese conmigo para yo ponerlo en contacto con alguna persona indicada y, ¿por qué no?, obtener algún descuento en su compra, ya que no es excesivamente barato. O no es barato, pero tampoco es excesivamente caro. Pero la herramienta digital Logos para el estudio es algo fuera de este mundo. Lejos es lo mejor para estudiar la Biblia de manera digital. Te ahorra horas de estudio en un par de clics. Así es que si ustedes escuchan conceptos o algo que no entiendan, yo voy a tratar de explicarlo, pero también les recomiendo que vayan a ver los 15 episodios anteriores que están en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Calama para Cristo, y también están en esta página, Calama para Cristo, la Resistencia. Entonces, también nos pueden seguir en Instagram. Así es que tenemos mucho que leer hoy. Así es que rápidamente no se olviden que si necesitan una Biblia, porque no tienen Biblia para estudiar, comuníquense conmigo por mensaje de texto, perdón, por mensaje interno, ya sea en Instagram o aquí en Facebook, y nosotros le vamos a regalar una. Tenemos unas versiones en particular que, si no me equivoco, en el episodio 2 o 3, yo expliqué qué versiones tenemos y cuál es mi opinión respecto a ellas. Por lo demás, siéntanse libres de solicitar su Biblia para que puedan estudiar. Entonces, ahora, sin más y sin retraso, sin más palabrerías, bueno, sí, antes voy a beber tecito. Mm, la verdad que me estoy tomando un té, a lo mejor no le interesa, pero me estoy tomando un té azul con manzana y pistacho. Ah, wow, ¿no?
Esto lo vende Namaste. Aquí en Calama pueden buscarlo en Facebook. Namaste tiene muy, muy buenos té. Pero ahora sí, yo sé que no quieren escuchar mis gustos, sino que quieren aprender más de nuestro Dios. Entonces comenzamos con la eternidad de Dios en nuestro sumario teológico Lexam. Como siempre les digo, en esta especie de plano de metro, ¿verdad? Estamos viendo el recorrido que hemos tomado. Y esto no termina acá al final. No, no, no. Esto simplemente está en la parte de los atributos que describen a Dios en sí mismo, o como también lo estamos aprendiendo, sus perfecciones incomunicables. Hemos pasado por la existencia del Dios Trino, su prueba de su existencia, incomprensibilidad, cognoscibilidad, el nombre del Señor, atributos comunicables, incomunicables, y hoy estamos viendo en detalle los atributos incomunicables de Dios. Todo esto usted lo puede ver en los episodios anteriores. Hoy veremos la eternidad de Dios. Comenzamos entonces con nuestra lectura del episodio número 16 de esta excursión por la teología sistemática. Dios es eterno por cuanto Él no existe dentro del tiempo, sino que existe antes y fuera del tiempo. ¡Wow! De nuevo, Dios es eterno por cuanto Él no existe dentro del tiempo, sino que existe antes y fuera del tiempo. Antes de continuar, solamente quiero que, un minuto, que pareciese lingüísticamente una contradicción decir que Dios existía antes del tiempo, porque ustedes me pueden decir, pero antes del tiempo no existe, porque el tiempo comenzó, algunos dicen, con la creación. Entonces de ahí podemos contar el tiempo. Entonces un antes del tiempo pudiese sonar algo contradictorio, pero tenemos que entender, y como siempre se los digo, que nuestro lenguaje es limitado para tratar de comprender o tratar de describir a un ser infinito, maravilloso, máximamente grandioso como es nuestro Dios, el Dios Trino, el Dios del cristianismo. Porque si me preguntan a mí, la religión verdadera es el cristianismo. Yo no le tengo miedo a la palabra religión, y tampoco soy de los que dicen, no, que Jesús no es religión, es relación. Bueno, la religión también se define como la forma en que yo me acerco a la divinidad, la forma en que yo alabo, adoro a la divinidad. Entonces, la religión cristiana sí, efectivamente es una relación personal con Dios, pero no por eso no lo hace religión. Entonces, el cristianismo es la religión verdadera. Entonces, dado eso y nuestras limitaciones tanto cognitivas, producto de los efectos noéticos de la caída, que después el Espíritu Santo nos ayuda, y las limitaciones del lenguaje, podemos pensar de que hay una contradicción. Pero cuando hablamos de antes del tiempo es porque Dios siempre ha existido y tenemos que definirlo de alguna manera. Volvemos a nuestro sumario teológico Lexam en nuestro software bíblico Logos. Mientras las criaturas cambian, mejoran o declinan con el tiempo, Dios es todo lo que es en un único momento inalterable. Qué maravilloso, ¿verdad? Lo vamos a leer de nuevo. Dios es todo lo que es en un único momento inalterable. Él no tuvo comienzo en el tiempo, ni tendrá un final. Tal como también se expresa en la doctrina de la inmutabilidad de Dios, esto no cambia de ninguna manera que requiera una duración temporal. Si quieren saber más acerca de la inmutabilidad de Dios, pueden visitar los canales para ver el episodio número... dos episodios antes, el 14, hablamos de la inmutabilidad de Dios, donde profundizamos en esto para que usted tenga un conocimiento más acabado y teológicamente correcto de nuestro Dios. Entonces, de nuevo, tal como también lo expresa la doctrina de la inmutabilidad de Dios, este no cambia de ninguna manera que requiera una duración temporal. Al ser perfecto, no necesita crecer, desarrollarse o aumentar, ni tampoco está sujeto al declive, la decadencia o la muerte. Hemos explicado que en Dios no hay devenir.
Al estar libre de todo cambio, trasciende por completo el antes y el después del tiempo. Eso es lo que yo le estaba diciendo, que no es una contradicción que digamos que Dios existe antes del tiempo, sino que necesitamos expresarlo. Y aquí muy claramente lo dice que Dios trasciende por completo el antes y después del tiempo. Podríamos decir que Dios es atemporal. Pero vamos a ver hoy que hay teólogos que no piensan precisamente así. Pero esto es lo lindo de la teología sistemática, que podemos ir en orden estudiando y descubriendo más de nuestro Dios. Continuamos. Las criaturas sometidas al tiempo experimentan la eternidad de Dios en relación con el tiempo. Lo vamos a leer de nuevo, que estaba mirando a ver si se ve un poquito el mouse para que lo vean. Creo que sí se ve. Las criaturas sometidas al tiempo experimentan la eternidad de Dios en relación con el tiempo. Si bien no hubo un tiempo antes de que se creara el tiempo, no podemos sino pensar en Dios como ya existente, antes del tiempo, lo que veníamos conversando. También experimentamos la eternidad de Dios de esta manera, que Él es quien es en todo momento. Está marcado para que les tomen una foto, lo anoten o después siempre puedan volver a estos episodios. Él, Dios, es quien es en todo momento. No cambia, siempre es el mismo, en todo momento. Esto significa que el Dios que creó el mundo es el mismo Dios a quien oramos. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Recuerden que Él es el que creó el mundo y también es al que llamamos Padre. Amén, ¿verdad? Si bien el tiempo ha pasado, Dios es el mismo. Para Dios el tiempo es como un gran lienzo desplegado ante Él y cada momento del mismo lo puede ver simultáneamente. Para Él todos los tiempos están presentes. 1000 años en nuestra experiencia no son nada a los ojos de Dios. Podemos ver esto en el Salmo 94. Todos los versículos que yo leo, lo leo de la Nueva Biblia de las Américas. Salmo 94, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Tremendo, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir de cierta manera que este es el tiempo, aquí estamos nosotros, que estamos sujetos a este tiempo y Dios está acá. Él observa todo de una manera simultánea. La palabra nos dice, cierto, que es como un lienzo que se abre delante de Él. Entonces Él no tiene presente, pasado ni futuro. Para Él es todo simultáneo. Nosotros tenemos el devenir temporal. Dios no, porque es atemporal. Repito, si bien interviene directamente en la historia, tiene intervenciones temporales, Él no está sujeto al tiempo. Por eso estamos hablando de su eternidad. Continuamos. La doctrina de la eternidad de Dios llegó a una sólida expresión teológica en los escritos de los grandes teólogos, Agustín, Boecio y Aquino. Agustín escribió que el paso del tiempo dependía de los cambios de las cosas creadas. Aparte de la creación, no habría tiempo. El tiempo comenzó con la criatura. ¡Wow! Vamos a marcar esto para que ustedes les puedan tomar atención. El tiempo comenzó con la criatura, es decir, con la creación. Boecio imaginó la historia como una circunferencia de una rueda, con Dios sentado en su centro, conectado por un radio a cada momento de la historia. Dios existe simultáneamente con cada momento en el tiempo, pero Él mismo no está dentro del tiempo. Tremendo, vamos a marcar esto y lo vamos a leer de nuevo. Dios, espérense, me voy a mojar mi garganta. Dios existe simultáneamente con cada momento en el tiempo, pero Él no está dentro del tiempo. Tomás de Aquino explicó la eternidad de Dios no como un momento estático,
sino como una posesión completa y al mismo tiempo plena de una vida sin fin. Qué linda definición. La vamos a marcar también, ¿cierto? Tomás de Aquino dice que la eternidad no es un momento estático, sino que dice que es una posesión completa y al mismo tiempo plena de una vida sin fin. Los teólogos de la Reforma siguieron la tradición clásica de esta afirmación. Vemos acá los versículos claves para que después no piensen que nosotros no estamos usando la Biblia para obtener esta información y enseñarla. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Isaías 40:28, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, su entendimiento es inescrutable. Juan 8:58, Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Aquí Cristo proclama su propia eternidad, aludiendo a Éxodo 3:14, donde Dios le dice a Moisés, o se revela como Yahvé. Yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. También tenemos primera de Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad y habita en una luz accesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Tenemos también versículos adicionales. Yo sé que no estamos leyendo cada versículo, pero tenemos tanta información y material maravilloso que leer hoy que es bueno que avancemos. Algunos versículos adicionales tenemos Génesis 21:33. Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno, el Olam. Vimos también este nombre en el episodio de el nombre o los nombres de Dios. Veamos también Habacuc 1:12. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, Santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicio lo has puesto tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Romanos 16:26 dice así, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Qué maravilloso versículo. Romanos es un libro maravilloso. Segunda de Pedro 3:8, veamos qué dice. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Bien, tremendo, ¿verdad? Entonces acá nosotros tenemos en una primera instancia esta definición general del sumario teológico Lexham. Recuerde que todos estos temas pueden ser profundizados y hoy vamos a profundizar un poco en esto maravilloso de la eternidad, pero nos vamos a ir un poco bien profundo. Así es que vamos a leer lento para ir entendiendo. Si hay algo que no entienden, vuelvan a ver este programa, los anteriores, y si no, mándenme un mensaje directo y podemos aclarar o clarificar o explicar más aún conceptos que ustedes no pueden haber entendido. Vamos a continuar utilizando el Logos Bible Software, pero esta vez vamos a usar uno de los recursos que tiene esto, de los tantos que usted puede adquirir, que es la teología básica de Charles Ryrie, una guía sistematizada para un mejor entendimiento de las verdades de la Biblia. Y vamos a ver qué nos dice esta teología básica de Ryrie con respecto a la eternidad de Dios. El significado. El atributo de la eternidad significa que Dios existe sin límite de tiempo. Su existencia se extiende sin límite de tiempo hacia atrás y hacia adelante, según nuestro concepto del tiempo, sin ninguna interrupción o limitación causada por el acontecer o los eventos. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Se los voy a dejar ahí unos segundos para que lo analicen, lo leen, lo copien, lo saquen fotos, lo que quieran. Nuevamente, su existencia se extiende sin límite de tiempo hacia atrás y hacia adelante, según nuestro concepto del tiempo,
sin ninguna interrupción o limitación causada por el acontecer de los eventos. Uniendo todas estas ideas, Berkhoff define el atributo de la eternidad como, y pongamos atención, aquella perfección de Dios por la cual Él se eleva por encima de todos los límites temporales y toda la sucesión de los momentos y posee Él todo de su existencia en un presente indivisible. Maravilloso lo que Berkhoff escribió en su teología sistemática, que la recomiendo, dicho sea de paso. Leámoslos una vez más. Aquella perfección de Dios por la cual Él se eleva por encima de todos los límites temporales y toda la sucesión de los momentos y posee el todo de su existencia en un presente indivisible. Teología sistemática de Berkhoff. La eternidad y la existencia propia de Dios son conceptos relacionados entre sí. Algunas teologías emplean la palabra aceidad. Si usted no sabe lo que es aceidad, aquí hay una definición muy simple, pero que también la tocamos en nuestros episodios de los atributos incomunicables o perfecciones incomunicables de Dios. Así que puede volver a verlos para profundizar en esto. Algunas teologías emplean la palabra aceidad para denotar existencia propia. Dios depende hace de sí mismo. Si Dios existe sin límite de tiempo, entonces Él nunca llegó a existir, ni fue jamás traído a la existencia. Él es autoexistente sin límite de tiempo. No se asusten cuando decimos que Él nunca llegó a existir, ni fue traído a la existencia. ¿Qué está diciendo el hermano Ives? Que Dios no existe. No. Él siempre ha existido. Su existencia es parte de su esencia, y esto lo explicamos en el concepto de aceidad. Dios existe y Dios es. En Él no hay diferencias en sus perfecciones. Entonces, cuando hablamos de que nunca llegó a existir o no fue traído a existencia, es que Él no fue creado. Él no tiene un punto de inicio de su existencia como lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos un nacimiento que es el punto donde comienza nuestra existencia. Dios no. Dios siempre ha existido. Volvemos a nuestra teología sistemática de Wright. Las Escrituras, número 2. La eternalidad de Dios se refleja en el Salmo 92, que lo leímos, pero lo vamos a leer de nuevo. Antes que los montes... no lo leímos el 96, perdón. Salmo 92, Nueva Biblia de las Américas. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Algunas versiones dicen desde el siglo y hasta el siglo, lo que equivale a de eternidad a eternidad o sin principio ni fin, como se traduce en algunas versiones. Y en Génesis 21:33, este sí lo leímos, donde dice: Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno, el Olam, donde el Olam, el Dios eterno, viene de una expresión original que significa el Dios de la eternidad. Las Escrituras nos hablan ampliamente acerca de la eternidad de Dios. Interrogante número 3. ¿Qué relación tiene Dios con la sucesión de los eventos? Como ser eterno, Él ve el pasado y el futuro tan claramente como el presente. Además, Él debe verlos con la inclusión de la sucesión de eventos. Y sin embargo, Él en ninguna manera se haya limitado por esa sucesión. Muy claro. Una ilustración de esto se halla en la escena celestial de Apocalipsis 6, del 9 al 11, donde el Señor contesta la pregunta de los mártires en cuanto al tiempo que pasaría antes de que ellos fueran vindicados, diciéndole que esperaran hasta que ciertos eventos sucedieran en la tierra. Y es a esto a lo que yo me refiero o me referí cuando les dije que si bien Dios es atemporal, Él sí interviene dentro del transcurso de la historia y
siendo Él el creador de todo, Él efectivamente, déjenme expresarlo de la siguiente manera, hace correr su plan eterno dentro de nuestro tiempo. ¿Cierto? Hablamos del Cronos y Kairos en algunos momentos, el tiempo de Dios, el tiempo nuestro. Entonces Dios le dice a los mártires en esta escena de Apocalipsis, cuando le dicen, pero Dios, ¿hasta cuándo permites esto? Y él le dice, hasta que se cumpla, hasta que se junten todos, hasta que llegue el número total de hermanos que tienen que creer en mí. Entonces, si se fijan, Dios no está sujeto, su plan no está sujeto al tiempo, pero sí, su plan está dentro del tiempo. Buenísimo, ¿no? Nuestro Dios es maravilloso. Continuamos. Una consecuencia. Hasta aquí nomás. Una consecuencia, el 4. Una consecuencia consoladora de la eternidad de Dios es la certidumbre de que Dios nunca ha dejado ni dejará jamás de existir. Por lo tanto, su control providencial que sustenta todas las cosas y todos los eventos está garantizado. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo, es tremendo esta seguridad que nosotros tenemos de nuestro Dios eterno, de que Él nunca nos va a abandonar y de que Él nunca dejará de existir. Entonces ahora vimos la eternidad en el sumario teológico Lexham, y acabamos de terminar de leer lo que dice Wright en su teología sistemática con respecto a la eternidad. Ahora vamos a ver dos diccionarios teológicos que definen eternidad, pero con algunas diferencias teológicas, con algunas diferencias interpretativas con respecto a esta perfección de Dios. Recuerden que ustedes tomen esto, estúdienlo, profundícenlo y tomen su decisión. Pero es impresionante lo profundo que podemos llegar. Entonces ahora vamos a leer porque hay bastante que leer. Vamos a ver ahora el nuevo diccionario de teología que está escrito por más de un autor, Packer, Ferguson, Wright, y es muy bueno. Entonces vamos a ver tiempo y eternidad en el nuevo diccionario de teología de varios autores. Entonces, si bien la relación entre el tiempo y la eternidad quizás no se reconoce fácilmente como un asunto fundamental para la teología, ¿qué podría ser más fundamental que la relación de Dios con el tiempo y el espacio? Cada una de las doctrinas principales de la fe cristiana se expresa dentro de un marco de tiempo y eternidad. En la Biblia, la eternidad no es una abstracción o un concepto intemporal. La palabra griega aion no es un término no temporal, sino que el término temporal más amplio. La frase o aion ton aionon podría traducirse la edad de las edades. El Dios vivo no es atemporal, sino que se revela como activo en el fluir del tiempo del hombre. Leamos esto con cuidado. La distinción temporal entre Dios y el hombre está en que Él es perdurable e inmutable en el tiempo. Dios posee un tiempo perdurable en contraste con el tiempo del hombre que es fugaz y se esfuma. Buenísimo, ¿no? Entonces podemos ver acá cómo nos están diciendo que Dios no es en rigor atemporal, sino que Él tiene un tiempo pero que es distinto al nuestro. La noción de la eternidad como la ausencia de tiempo fue el resultado eventual del esfuerzo por expresar la verdad cristiana dentro de un marco de metafísica griega. La trascendencia de Dios llegó a considerarse en términos de su absoluta calidad de distinto al tiempo, expresado finalmente por Kant, ¿verdad? Usted es Emmanuel Kant, un profesor de lógica y metafísica, en su definición de Dios como noumenal, un objeto de pensamiento inconocible. Noumenal o neuménico significa un objeto de pensamiento inconocible.
¿Cómo puede identificarse una abstracción filosófica tal, aprisionada en una calidad trascendente de distinto con el Dios vivo de la Biblia, quien se autorrevela en el tiempo y el espacio en Cristo Jesús? Por esta razón, Oscar Cullmann, en su obra En la historia de la salvación, rechaza el concepto griego abstracto de la eternidad y alega que la interpretación bíblica de la eternidad es la de un tiempo prolongado, indefinidamente en duración lineal sin fin. Eso es lo que dice Cullmann. Pero, ¿es el elemento de duración una identificación suficiente de la distinción entre la eternidad y el tiempo? ¿Difiere el tiempo de Dios del tiempo del hombre simplemente en términos de cantidad? Tremenda pregunta. Quizá, la característica más importante de la exposición de Karl Barth de la doctrina de Dios es su determinación de hacerlo en términos dinámicos más bien que estáticos. La trascendencia de Dios no es su absoluta calidad de distinto con respecto al tiempo y el espacio, sino su libertad automotivada para ser inmanente al hombre en el tiempo y el espacio. Marqué inmanente porque creo que podemos definirlo y vamos a usar el diccionario hispanoamericano de la misión, escrito por Pablo Deiros, donde nos define inmanente, del latín in manere, morar en. En su uso filosófico general o generalmente, se refiere a una actividad cuando ésta produce su efecto desde dentro de algo, o de una entidad cuando su ser dentro de alguna otra cosa contribuye a la existencia de esa cosa. Algo puede ser inmanente de forma total o parcial. En el campo teológico, el término se refiere a la identificación parcial o total de Dios con el mundo. Cuando se concibe a Dios como totalmente inmanente con el mundo, eso sigue al panteísmo. Nosotros sabemos que el panteísmo lamentablemente está equivocado, porque el panteísmo dice que Dios y el mundo son uno, que forman una cosa indivisible. Entonces, amigos o personas panteístas, oramos para que el Señor les revele su verdad y puedan salir de su error. El teísmo cristiano afirma que Dios es inmanente en el mundo, pero que no se agota en él. Es decir, que él también es trascendente. Es inmanente, pero también es trascendente. ¿Por qué? Porque Dios tiene otra edad. Recuerden que Dios es un ser completamente distinto a cualquier cosa creada. Incluso dentro de los Elohim, Él es un Elohim totalmente distinto. No hay otro Elohim como Él, no hay otro ser espiritual como Él, no hay nada es como Él, es completamente otra edad. Volvemos a nuestro software bíblico Logos. Entonces, aquí tenemos la definición de inmanente, para que ustedes lo entiendan. La eternidad no debe concebirse negativamente como la ausencia de tiempo para Dios, sino positivamente como el tiempo de Dios, su temporalidad auténtica. Esta auténtica temporalidad se distingue del tiempo humano no solamente por su duración, en contraste con Cullmann, sino mediante lo que Barth define como su pura simultaneidad. Dios no está dominado por la sucesión y la división del pasado, presente y futuro, sino que posee un tiempo en esa simultaneidad pura en la cual el pasado, presente y futuro existen juntos sin empañar las diferencias entre ellos. La constancia de Dios no consiste en alguna inmutabilidad abstracta, sino que en su fidelidad en el tiempo como el Dios viviente. Este tiempo auténtico de Dios es el prototipo y la fuente del tiempo percibido humanamente. Y en Jesucristo, este tiempo verdadero ha tenido lugar en medio del tiempo caído,
como el cumplimiento del tiempo. Y aquí dice, la eternidad de Dios es tiempo real en contraste con el tiempo humano irreal o caído. Dios tiene tiempo, nosotros solamente experimentamos el tiempo en la fugacidad de sus distinciones. Boecio definió la eternidad, bueno, Boecio fue un filósofo cristiano ahí como del 480 al 524, donde él alcanzó poder político también y estuvo también en Roma, pero también fue acusado de tratos traicioneros con el emperador de Constantinopla. Bueno, este filósofo cristiano definió la eternidad como interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio. La posesión total, simultánea y completa de la vida sin límite. Barth acepta esta definición no como una referencia a la eternidad abstracta, sino específicamente en lo referente a la eternidad del Dios viviente, el possessor interminabilis vitae, el que posee la vida en libertad. Las concepciones clásicas abstractas de la eternidad y la inmutabilidad deben reconocerse como extrañas a la fe en el Dios viviente de la Biblia. Permiso. Y esto es lo que yo le decía, que nosotros vamos a presentar las distintas interpretaciones o las distintas escuelas teológicas con respecto a un tema para que usted pueda formarse su propia opinión. Ya vemos que en esta definición del nuevo diccionario teológico o de teología, nos hablan de un Dios temporal, un Dios que posee tiempo distinto al nuestro. De hecho, nos decía que el tiempo de Dios es real, a diferencia de nuestro tiempo, que es un tiempo irreal o caído y que los experimentamos fugazmente por estas distinciones de presente, pasado, presente y futuro. Entonces, ahora vamos a ir a otro diccionario teológico donde nos van a presentar, por decirlo de una manera, la contraparte de esta teología que habla de un Dios trascendente, inmanente a su creación, temporal, pero que no está sujeto al tiempo que nosotros vivimos. Él tiene su propio tiempo. Algunas personas hablan o algunos teólogos hablan de un tiempo precreación, un tiempo actual que es desde la creación hasta el fin de los tiempos, y un tiempo post-escatológico, que también es parte del tiempo, pero sería parte del tiempo de Dios, no de nuestro tiempo. Por eso, yo soy honesto con ustedes. Si me preguntan hoy, Dios es atemporal, pero Él interviene de manera temporal en la historia y sus planes también están de cierta manera sujetos al cronos, a nuestro tiempo, no así a su tiempo. Entonces, no me atrevería a decir que Dios es ambos, atemporal y temporal, sino que más bien, y por el momento, porque sigo estudiando esto, Dios es atemporal con la capacidad de intervenir en nuestro tiempo y de que sus planes estén enmarcados dentro de nuestro tiempo. Pero Él no está sujeto a ninguna limitación del tiempo. Sonó como un trabalengua, ¿verdad? Siempre pueden volver a leer, o sea, a escuchar estos programas. Entonces, ahora vamos a ver el diccionario de teología, otro de las herramientas de... se me movió. ¿Por qué se me movió? A ver. Ahí está, bien. Ahí lo encontré. Diccionario de teología también de muchos autores como Henry Geoffrey Williams, Everett Harrison y Bromiley. ¿Ya? Definiciones claras de temas teológicos. Ahora vamos a ver esto. Eternidad. La palabra eternidad sugiere trascendencia de lo temporal, y yo estoy de acuerdo con eso. Y se emplea en varios sentidos. Durabilidad, ejemplo, las montañas eternas. Sabemos que las montañas no van a durar siempre, porque en el fin de los tiempos, Apocalipsis nos dice que las montañas ya no van a estar. Tiempo sin fin.
gozar de la recompensa eterna. Eternidad, nuestra eternidad potencial. Tiempo sin comienzo, las concepciones especulativas de un universo como en un proceso eterno. Aquí, el apologético de este capítulo. Es imposible que el universo sea eterno. Es imposible que el universo haya tenido eternidad pasada, déjenme abrir comillas, y que esté en un proceso eterno. Sabemos por las leyes de la termodinámica, y principalmente la segunda, que el universo se está agotando, su energía se está agotando. Eso quiere decir que hubo un momento en el pasado donde el universo fue creado, donde tenía toda su energía potencial en un punto de creación y que ahora se está consumiendo. Vemos también esto en el argumento cosmológico Kalam, que lo vimos también en la evidencia de la existencia de Dios, como en el segundo o tercer capítulo, que nos dice que todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por ende el universo tiene una causa. Y si nosotros buscamos o investigamos o pensamos o filosofamos o razonamos qué características debe tener esa causa primera del universo, nos vamos a encontrar de que, aunque lo nieguen, vamos a estar definiendo al Dios cristiano, al Dios teísta, ¿verdad? A los teístas cristianos. Yo soy un teísta cristiano. Entonces, la eternidad le pertenece a Dios, no al universo. Porque además sabemos que puede tener un fin y que va a tener un fin. Volvemos. ¡Pum! Tiempo infinito, cuando se le atribuye temporalidad a la naturaleza de Dios. Eso también yo concuerdo. Yo creo que la eternidad como tal, en su concepto más puro, es una perfección incomunicable de Dios. Nosotros no podemos tener esa eternidad, a pesar, bueno, discúlpenme un poco, me van a volver a ver, a pesar de que nosotros vamos a tener vida eterna, pero es distinto, porque nosotros tuvimos un comienzo en nuestra vida. Nuestra existencia comenzó en un punto pasado. Y somos potencialmente eternos en la medida, o por qué potencial, porque dependemos de nuestra creencia en Jesucristo. Dependemos de haber nacido de nuevo, de ser esta nueva criatura, que la palabra nos dice que nos convertimos cuando aceptamos a Cristo como Señor y nos arrepentimos, ¿verdad?, de nuestros pecados. Ahí podemos decir que comienza nuestra eternidad, pero es potencial, aún no se hace efectiva. Entonces Dios no puede tener la misma eternidad que nosotros. Nosotros hablamos de esto de una manera analógica con Dios, no unívoca, porque no tenemos acceso directo a la experiencia de la eternidad de Dios. Entonces, Dios tiene en su esencia la eternidad. Volvemos acá. Más allá de esto, el término tradicionalmente se ha usado por la teología y la filosofía para designar la infinidad de Dios con relación al tiempo. Infinidad de Dios con relación al tiempo. El episodio anterior, el episodio número 15, hablamos de la infinitud o infinidad divina. Y dijimos que la infinidad de Dios con relación al tiempo es la eternidad. Es decir, para designar, y esto me gusta mucho esta definición, la perfección divina por la que Dios trasciende las limitaciones temporales de duración y sucesión y posee su existencia en un presente indivisible. ¡Boom! Este diccionario teológico se manda una muy buena definición con la que yo estoy de acuerdo. Si se fijan, hay acuerdos entre las dos posturas con leves diferencias, quizás las diferencias son teológicamente más profundas o filosóficamente más profundas. Leemos de nuevo. La perfección divina por la que Dios trasciende las limitaciones temporales de duración y sucesión y posee su existencia en un presente indivisible. Espectacular. Continuamos. En la filosofía griega, la eternidad del ser divino implica a la vez lo aparente e insignificante de lo temporal.
un punto de vista que contradice el teísmo bíblico con su énfasis en la revelación redentora en el tiempo y espacio. Parménides ya había resumido el prejuicio griego: solo lo inmutable y permanente es real, todo lo demás es ilusorio o una ilusión. Por otra avenida, Platón y Aristóteles llegaron a la misma conclusión: el significado genuino pertenece únicamente a las realidades eternas, nunca a lo temporal. Sin embargo, la teología y la filosofía bíblicas afirman la eternidad única de Dios sin descartar el orden espacio-temporal. Vamos a marcar esto porque está muy bueno. Entonces, afirman la eternidad única de Dios sin descartar el orden espacio-temporal. Las doctrinas de la creación, preservación, providencia, encarnación y expiación, todas ellas encierran un papel estratégico para el mundo del tiempo y de la historia. Eso es lo que yo les trato de compartir, o cuál es mi posición. Yo creo que Dios es trascendente al tiempo. Yo creo que Dios no está sujeto al tiempo. Yo creo que su esencia es eterna. Pero aún así Él interviene en el tiempo de manera temporal, en el transcurso de la historia y a través de la historia. Entonces, bueno, espero poder más adelante tener una definición más clara de lo que creo que es lo correcto. Volvamos. Influenciada por Hegel, la filosofía moderna ubicó al tiempo y al universo en la misma naturaleza del absoluto. Las especulaciones inmanentes, ya vimos lo que es inmanente, concebían toda la realidad como temporal, como el absoluto en un proceso de evolución lógica. Así, se trastornó la idea de un orden temporal insignificante, lo mismo que la concepción del Dios autosuficiente. Hegel mismo distinguía la unidad interna, eterna e indivisible del absoluto, de la diferenciación temporal del absoluto como naturaleza y espíritu. Pero esta ambigüedad llevó a los pensadores posteriores a Hegel en dos direcciones. F. H. Bradley declaró irreales las distinciones temporales en el absoluto, en tanto que muchos estudiosos post-hegelianos rechazaron la eternidad divina o la ausencia del tiempo. Josiah Royce propuso una posición intermedia. A la vez que afirmaba la temporalidad de toda la experiencia, señalaba que el absoluto conoce todos los eventos en un solo espacio de tiempo, un acto unitario de conciencia, en contraste con las largas sucesiones tiempo-espacio envueltas en nuestro conocimiento finito. Yo creo que esto se acerca mucho a lo que yo creo. Pero la fórmula de Royce trascendía la dualidad de eternidad y tiempo solo verbalmente, puesto que en su teoría el tiempo no existiría para el absoluto en el mismo sentido que para sus partes, ni podrían los eventos conocidos por los seres finitos tener significado absoluto. Edgar S. Brightman afirmó enfáticamente la temporalidad divina de su Dios finito. A medida que el naturalismo desplazó el idealismo como la filosofía moderna de influencia, sus exponentes afirmaban el sentido último del tiempo. En reacción contra, para que se vea mejor, En reacción contra la moderna temporalización de la deidad, la teología neortodoxa enfatiza la infinita diferencia cualitativa entre la eternidad y el tiempo. Esta enfatiza no solamente la trascendencia ontológica de Dios como creador y su trascendencia moral del hombre como pecador, sino que bosqueja su trascendencia epistemológica de tal manera que la exposición de la imago Dei o imagen de Dios reduce el rol de cognición y de significado de las formas de la lógica en la recepción humana de la revelación divina. Lo vamos a leer de nuevo, por supuesto. En reacción contra la moderna temporalización de la deidad, la teología neortodoxa enfatiza la infinita diferencia cualitativa entre la eternidad y el tiempo. Esta enfatiza no solamente la trascendencia ontológica de Dios como creador,
su trascendencia en el ser. Dios es distinto a su creación, la trasciende. Y su trascendencia moral del hombre como pecador, Dios no peca, sino que bosqueja su trascendencia epistemológica de tal manera que en la exposición de la imagen de Dios reduce el rol de cognición y de significado de las formas de la lógica en la recepción humana de la revelación divina. La epistemología que nos mandan a ver es la ciencia de la naturaleza y posibilidades del conocimiento. La epistemología religiosa es la ciencia del conocimiento religioso, la relación de los conceptos de pensamiento con la realidad religiosa. Esto minimiza el aspecto... me voy a mojar la boca. Esto minimiza, dice acá, el aspecto histórico de la revelación redentiva. Además, le asigna a la revelación de Dios un lugar superhistórico en el encuentro del hombre con la deidad. Escritos posteriores de Barth y Brunner moderan en parte sus declaraciones anteriores. Sin embargo, aunque ellos enfatizan la realidad de la creación del tiempo y de la importancia crucial de la encarnación y la expiación, evaden la identificación directa de la historia en algún punto con la revelación divina. Para reparar este vacío entre el orden temporal y la deidad, algunos teólogos recientes descartan la definición de eternidad como meramente ausencia de tiempo o no temporal, y eso es lo que yo estoy. En tanto que ellos evaden así la identificación de Hegel del orden temporal con la manifestación directa de Dios, ubican el tiempo en la misma naturaleza de Dios en lugar de verlo como una dependencia creada. De nuevo, el tiempo en la misma naturaleza de Dios en lugar de verlo como una dependencia creada. Eso quiere decir que Dios no creó el tiempo como tal, sino que en él habita el tiempo. Oscar Cullmann descarta del todo la idea de ausencia de tiempo en lo eternal. Él mantiene que la eternidad es simplemente el tiempo infinitamente extendido. El primero, tiempo ilimitado. El posterior, atado por la creación en un extremo y por los sucesos escatológicos en el otro. ¿Se entendió eso, verdad? Es muy bueno. Él mantiene que la eternidad es simplemente el tiempo infinitamente extendido. El primero, tiempo ilimitado, antes de la creación. El posterior, atado en un extremo por la creación y en el otro por los sucesos finales. Aquí se unen el repudio teológico y filosófico de la eternidad no temporal, aunque los motivos filosóficos son innegablemente especulativos, en tanto que los de Cullmann son preferentemente bíblicos y exegéticos. A partir del uso de aion en el Nuevo Testamento como un periodo de tiempo definido e indefinido en su duración, y como término para eternidad, Cullmann argumenta que la eternidad no es ausencia de tiempo, sino un tiempo sin fin. Puesto que el mismo término se aplica tanto a este siglo como al venidero, los mundos temporales y eternales presumiblemente no se distinguen cualitativamente respecto al tiempo. Además, el drama escatológico requiere la idea de una progresión del tiempo. Por lo tanto, la diferencia cualitativa entre la eternidad y el tiempo es desechada por su apariencia griega antes que bíblica. En lugar de limitar el tiempo a la creación únicamente, Cullmann afirma que el tiempo cae en tres eras: precreación, desde la creación hasta el fin del mundo, y post-escatológico. El primero no tiene comienzo, precreación, y el último, post-escatológico, no tiene fin. Yo creo que sí, se acerca mucho a lo que yo creo de las tres eras temporales o del tiempo. No puede objetarse el propósito de Cullmann de preservar el significado absoluto de la historia redentiva y de prevenir una disolución del Cristo evento como el centro decisivo de la historia a partir del cual pueden entenderse el tiempo y la eternidad.
Además, su detección de las influencias docetistas y helenísticas en la teología de Kierkegaard, Barth, Brunner y Bultmann se confirma porque ellos se exceden en la descripción trascendental de Dios. Pero no es necesario repudiar la eternidad única o la no temporalidad de Dios para preservar la realidad y significado de la revelación y la redención histórica. Aún más, la temporalización del eterno la temporalización del eterno crea sus propios problemas. Y eso es verdad, eso es verdad. Hay que admitir que muchas representaciones bíblicas sugieren una exaltación de Dios sobre todas las limitaciones temporales del universo. Vemos en Juan 17:24, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y también lo pueden ver en 2 de Timoteo 1:9. Leámonos. Ok. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Recurrir a Éxodo 3:14, yo soy el que soy, donde la versión francesa traduce el nombre de Yahvé como el Eterno, es infructuoso, porque el consuelo que los oprimidos israelitas buscaban se basaba en la seguridad de que Dios interviene redentivamente en la historia y no a partir de su no temporalidad. Ya estamos finalizando. No obstante, el carácter no temporal de Dios tiene un firme apoyo. El uso constante de aión para el mundo espacial, cosmos, sugiere una concomitancia de espacio y de tiempo. Por tanto, si uno apoya en forma unilateral en aión, esto implicaría que no solo que Dios tiene carácter temporal, sino que espacial, lo cual sería una presunción objetable para los teístas bíblicos. Así es. A partir de esta circunstancia gana terreno la convicción de que el tiempo y el espacio pertenecen a un orden creado que es distinto de la esencia divina y que la eternidad es un atributo incomunicable. Y yo quiero decir que yo concuerdo totalmente con esto hasta el día de hoy. El tiempo y el espacio pertenecen a un orden creado distinto de la esencia divina y que la eternidad es un atributo incomunicable. Más aún, el contraste bíblico de lo divino con la duración temporal frecuentemente va más allá de un contraste cuantitativo o proporcional, hasta llegar a uno cualitativo. Las categorías temporales se ven como inaplicables a Yahvé, Salmo 92, y la palabra olam gana en su significado teológico. Esta connotación cualitativa se destaca más por el uso posterior de olam en una forma plural para la eternidad de Dios, una frase requerida por la ausencia de alternativas en el vocabulario hebreo para expresar una diferencia de cualidad. El plural no puede significar la adición literal de un número de duraciones temporales indefinidas. Solamente puede leerse como un énfasis poético por un plural cuantitativo. Es un símbolo para una diferencia cualitativa. Sin embargo, la traducción del Nuevo Testamento de olam por aion o aionios es instructiva. La verdad primaria de los términos familiares, vida eterna y muerte eterna, es cualitativa y no simplemente cuantitativa, de cantidad. La primera frase se refiere a una cualidad de vida para la eternidad, en la que el creyente ya participa a través de la regeneración. Juan 5:24. Leámoslo. En verdad les digo, el que oye mi palabra y él cree que me envió y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Aunque esto no implica, por supuesto, no temporalidad. La frase muerte eterna es muerte espiritual que, en el caso del incrédulo impenitente, es transmutado en la muerte física a una condición irrevocable. Finalmente, el atributo de la eternidad no puede separarse de los otros atributos de Dios. Amén. El énfasis bíblico en la omnisciencia divina sirve de base a la eternidad supertemporal. Si el conocimiento de Dios es una inferencia de sucesión de ideas en la mente divina, Él no puede ser omnisciente. ¡Wow!
La omnisciencia divina implica que Dios sabe todas las cosas como un todo, independientemente de una sucesión temporal de ideas. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo podemos profundizar tanto, tanto en nuestro Dios? Hoy anduvimos justo ya con la hora, porque la eternidad es un concepto maravilloso. Entonces, quería presentarles estas dos caras de la eternidad, donde algunos dicen que Dios es temporal de cierta manera y otros que es solamente atemporal. Yo creo encontrarme en un punto medio, donde sí reconozco que la eternidad es una perfección de la esencia divina y es incomunicable. La eternidad que Dios tiene, nosotros no la podemos ni siquiera experimentar. Pero dentro de esa eternidad en la esencia de Dios, Él actúa de manera temporal en relación a su creación. Lo vimos en Apocalipsis. ¿Cuándo nos vengarás? Bueno, cuando se cumplan ciertas cosas. Entonces, es un concepto hermoso, es un concepto teológico maravilloso que engrandece a nuestro Dios y hace que nosotros queramos profundizar y estudiar más y más. Entonces, hermanos queridos, los que verán esto después, esto fue el episodio 16, donde hablamos de la eternidad de Dios. No se olviden que ustedes pueden siempre utilizar esto en sus estudios, en sus iglesias, muéstrenselo a sus pastores, a sus líderes, para que vean de lo que estamos hablando y ustedes puedan crecer en el Señor. Recuerden que como Ministerio Calama para Cristo tenemos dos pilares principales. Uno es la evangelización, que es llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, el amor de Cristo y su palabra a toda la ciudad de Calama, Chile y hasta donde el Señor nos quiera llevar. Pero también es edificar, educar a los santos, ¿verdad? Instruirlos en teología sana, bíblica y buena. Es por eso que en esta parte de edificación de los santos es donde el Señor puso esto en mi corazón. Poner a su disposición teología bíblica sistemática de nivel seminario gratis a su disposición. Conozcamos más al Señor. Entre más conocemos a Dios, más nos maravillamos de Él y más crece este sentimiento de asombro, de respeto, de temor reverente, de majestuosidad a nuestro Dios, a este Dios máximamente grandioso, al cual por misericordia y por gracia podemos llamar Papá. Aleluya. Entonces, episodio 16 concluido. Pueden ver todos los episodios en YouTube, el canal Calama para Cristo. En Instagram no están los episodios, pero también nos pueden seguir. Y también aquí en el Facebook, Calama para Cristo, La Resistencia, donde vamos a hablar siempre la verdad y no vamos a ser políticamente correctos. Vamos a ser correctos, aunque la verdad incomode, moleste u ofenda. Porque la verdad, por definición, es exclusivista. No hay verdades, la verdad es una. Y Jesús nos dijo que es el camino, la verdad y la vida. Hermanos, que la gracia y la paz de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo esté en cada uno de ustedes y de sus familias. Que Dios les bendiga.